Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Algo muy preocupante está ocurriendo en el mundo en las últimas horas, y es que después de que Rusia fuera sacudida por un potente terremoto de más de 8 grados, uno de los más fuertes de la historia, y que además provocó alerta de tsunami en decenas de países, hoy un gran volcán en esta región rusa de Kamchatka entró en erupción, y el planeta parece estar más activo de lo normal. Hace unos días en Japón centenares de personas tuvieron que ser evacuadas, después de que más de 1700 sismos sacudieran el sur del país. También en Guatemala, ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico, hace unos días también se registró un preocupante enjambre sísmico, que registró más de 4000 sismos y daños en varias regiones del país. Y si recordamos también que a principios de este año en Grecia, un enjambre sísmico con más de 20.000 terremotos sacudió esta región en tan solo un mes, y los expertos han mostrado preocupación al respecto, y también apuntan a que el cambio climático causado por el ser humano podría ser el responsable. Según estudios, el derretimiento de los glaciares y aumento del nivel del mar pueden influir en la presión de la corteza terrestre, desencadenando estos eventos sísmicos cada vez más destructivos, y expertos advierten que esto solo empeorará si no se toman medidas. ¿Hasta cuándo el ser humano entenderá las graves consecuencias de su negligencia y sus efectos negativos sobre el resto de seres vivos y el planeta que habitamos? Comenta, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Crees acaso que estos terremotos son causados por el cambio climático? ¿Cuál crees que sea la solución para estos desastres naturales? Buenas tardes, seguidores de Conciencia Lumínica. Hoy vamos a hacer una breve investigación para los miembros del canal, para la gente que nos sigue, de todos estos hechos que están acaeciendo últimamente, de terremotos, de movimientos sísmicos por todo el globo. Y vamos a ver qué podemos decir, qué podemos ver, porque en las últimas 24 horas se han registrado más de 1600 sismos en todo el mundo. Según los datos más recientes, algunos de los más notables han sido en Rusia, una magnitud de 6,4, otra en la región de Kamchatka, también Rusia. Después había en Costa Rica uno de 4,0 de magnitud en el Océano Pacífico, cerca de la península de Kamchatka de Rusia también, y actividad aquí en España. También ha habido varios, entre 1,5 y 3,2 en diferentes zonas. Eduardo, Sí, nos desplazamos con la unicidad a la zona de Rusia en modo invisible imperceptible. Ahí donde ha sido el terremoto de mayor magnitud, en las Islas Kuriles. ok. Estamos ahí en las Islas Kuriles. Sí, estamos aquí, Miguel. Ok. ¿Qué podemos verificar? Ujú. Sí, se verifica el proceso con la unicidad y la conexión con nuestras dimensiones de origen, el proceso de la, puede decirse, carga energética del espacio en donde estamos. Se verifica el proceso de una interferencia dimensional, como que es ondas de frecuencia interconectándose de una polaridad invertida y positiva de lo que es hacia arriba, hacia abajo. Es como que algo se está proyectando desde arriba hacia abajo como un pulso o como una Ujú. frecuencia energética que está retroalimentando y generando una polaridad inversa. Un flujo de una frecuencia que se está retroalimentando y está cargando flujos de energía y de frecuencia. Es como que la mayoría de estos procesos son interferidos, son manipulados y son redirigidos. Ok, y ahí a nivel de las placas tectónicas, ¿hay algún tipo de tecnología, algún tipo de nave, algún tipo de base? Sí, se verifican bases intraterrenas, se verifica el proceso de la interferencia de luchas jerárquicas por el poder y por el control de castas jerárquicas de entidades que tienen control de diferentes sectores y zonas. Hay que entender que estas entidades luchan por tener territorios, tener espacios y obtener aspectos físicos energéticos para poder drenar, controlar y manipular los procesos de proyección energética hacia el campo humano. Hay que entender que estas
terremotos, pues los procesos telúricos son ocasionados incluso hasta por estas entidades a través del movimiento y la tecnología que utilizan. Ok, Eduardo, vamos a las fallas geológicas, son fracturas en la corteza terrestre. Ujú. Sí, se verifican las placas tectónicas y las interconexiones y activaciones sísmicas. Ok, ¿qué tipo de tecnología tienen ahí estos muchachos para realizar todo este circo? Sí, se verifican los procesos de bases intraterrenas en proyección en su totalidad. Son más de 1000 bases intraterrenas en todas las costas de lo que es el Pacífico y el Atlántico, proyectándose y retroalimentándose. Eh, Puede llamarse lo que es la parte de donde está Asia Ujú. y la interconexión de lo que es el suroeste y el noroeste. En todo ese espacio y esa área geográfica se ven muchísimas bases intraterrenas que están interconectándose, que están, como se dice, apoderándose, y también se ve como ciudades debajo del océano, como que son ciudades que son interconectadas directamente por estas entidades y jerarquías. Ok, podemos saber qué líder jerárquico es el que está comandando todo este proceso. Sí, se verifica el proceso de la conexión de los concilios de líneas jerárquicas que están retroalimentando, organizando procesos de interferencia y de manipulación de lo que es el sistema. Hay que entender que la mayoría de castas y de procesos jerárquicos de control han sido derrocados o han sido golpeados, y las cabezas de las estructuras de control y de dominio han sido movidas y han sido cambiadas. Hay que entender que la mayoría de estas líneas jerárquicas de poder y de control están actualizándose, están cambiándose, están retroalimentándose, y el proceso de la interconexión de todo este sistema matriz o de toda esta granja electromagnética está siendo modificada y bombardeada con flujos de frecuencia electromagnéticas para poder actualizar el software colectivo de todos nosotros en su totalidad. Ok, ¿y el centro de recolección, dónde lo tienen? De Sí, energía endoplasmática de toda la gente que está sufriendo estos terremotos. sí, en todo el Atlántico, en su totalidad, en toda la proyección del Pacífico. Se enlace y se interconectan como brechas y aberturas dimensionales que interconectan bases intraterrenas y lo que son bases aéreas en su totalidad, los drones o las naves gigantescas que interfieren en los procesos de manipulación y de proyección. Hay muchas de estas líneas jerárquicas de control y de manipulación que tienen poder absoluto sobre muchos países de lo que son de la parte del Pacífico en su totalidad, y también de la interconexión de guerras, de castas y de luchas de poderes por el control de todos los que son áreas geográficas y de zonas donde estos seres gobiernan. Ok, podemos ver si van a continuar estos movimientos sísmicos. Ujú. Sí, se verifica la integración de los movimientos sísmicos, se verifica el proceso del aumento en su totalidad, se verifica la activación de placas tectónicas alrededor de la zona del Pacífico, se verifica el proceso de la activación de volcanes en su totalidad, se verifica el proceso de la interferencia de los procesos de activación. Es como que ellos quieren generar miedo, terror y disociación. Necesitan generar la distracción de su totalidad para que el humano esté concentrado en el temor, en el miedo y la desesperación. Hay que entender que este sistema de que ellos gobiernan está cambiando, se está actualizando y se está modificando en su totalidad. El juego está teniendo un desequilibrio energético y dimensional hacia el campo. Hay que entender que muchos sesgos y castas de poder están siendo eliminadas y cambiadas. Hay que entender que todo este juego, de todos los patrones ya prediseñados, se están alterando y se están cambiando. Ok, Eduardo. Le preguntamos a la universidad si quiere eliminar a todas estas entidades.
Hay que entender que la mayoría de estos procesos, como la unicidad en su totalidad, la gran conciencia, nos indica de que es parte del sistema de la proyección del control de estos hologramas o simuladores en las cuales los humanos experiencian situaciones. Hay que entender que estas entidades lo que están haciendo es su proceso natural de experiencia, de dominio de poder y de control sistemático sobre personas anexadas que aún no tienen su propia conexión o su propio despertar de conciencia. Hay que entender que ellos aún están dormidos, están adoctrinados y fanatizados con ideas políticas, ideas religiosas, ideas arcaicas de control y de manipulación. Hay que entender que el humano aún tiene un sesgo emocional, un sesgo dogmático de un salvador o un ser superior, mientras no se entienda que cada uno en su proceso natural es un ente independiente y un ente social en el cual se tiene un colectivo en el cual la experiencia es parte de un proceso natural, es difícil que nosotros nos demos cuenta. Hay que entender que se tienen que romper muchos paradigmas, muchas creencias y muchas estructuras de salvadores y de creadores, de lo que necesitamos nosotros prevalecer y obtener como guías. Hay que entender que aún muchos de ellos están buscando salvaciones. Hay que entender que las situaciones que suceden dentro de este plano, la mayoría de estas son retroalimentadas por el inconsciente colectivo, por el total de lo que nosotros somos como individuos y como una mente colectiva en su totalidad. La mayoría de las acciones y situaciones son retroalimentadas por lo que nosotros hacemos, pedimos, decidimos y deseamos. Estas matrices se retroalimentan con nuestra propia observación de lo que nosotros somos como esencia, de lo que nosotros somos como puede decirse un espíritu para las personas que son o creyentes de esa estructura mental. Entonces, el espíritu y el alma son parte de la estructura de la proyección de lo que el yo o la reflexión de los yo crea, porque es parte de la dinámica de la experiencia, el sustentar una vivencia a través de algo que esté a tu lado, protegiéndote o sea superior a ti. Puedes llamarlo alma, puedes llamarlo espíritu, puedes llamarlo conciencia, puedes llamarlo como tú lo entiendas, pero lo importante es entender que el sentir se expande y se potencializa desde tu corazón, interconectando con todo y con lo que ya llevas dentro de ti, que es la conexión directa con el todo. Entonces, estos movimientos y situaciones van a seguir porque es parte de esta dinámica de la estructura del sistema de control y de manipulación. ¿De qué sirve de que destruyamos algo que después el humano va a sustentar retroalimentándolo con su propia energía? El humano es el que crea toda esta estructura diseñada. Es que entender que aunque es muy complicado que el humano logre entender esto, pero entendemos y comprendemos todos nosotros como una conciencia colectiva y como la unicidad en su totalidad, de que todo lo que existe, ha existido y seguirá existiendo es parte de un sinfín, algo que no acaba y nunca termina. Es parte de un desarrollo, de un crecimiento, de un avance. El humano busca un fin, busca un principio para entender qué es lo que sucede y cómo se interconecta. Nada tiene fin, nada tiene principio. Todo está en constante crecimiento, desarrollo y potencialización. Entonces, esto es parte del crecimiento, es parte de la experiencia y es parte de la vivencia. Ok, Eduardo, le podemos preguntar a la universidad qué nos puede recomendar en estos casos. Sí, primero hay que entender que mucho de lo que nosotros hacemos como civilización, como especie, está basada en lo que nos han dicho, nos han contado y nos han, puede decirse, nos han hecho creer. El problema es que el humano no constata la información, no constata el conocimiento, basa toda la estructura mental en lo que es la ciencia oficial, el conocimiento oficial que se brinda, algo como un código, un cálculo o algo que define lo que es real y lo que es falso, está basado por mucho por estructuras reales o que son en sí sincretismos diseñados para poder manipular la información en lo absoluto, Miguel. Ok, Eduardo, ¿se puede saber cómo se interconecta todos estos sucesos con la interfaz del humano? Sí,
Hay que entender que la mayoría de las acciones y las situaciones humanas están interconectadas por la emocionalidad, por los pensamientos y deseos. El humano cuando está observando la naturaleza del todo a través de los sentidos, está retroalimentando una información de una proyección de lo que él cree, que entiende, que siente y comprende. Entonces, muchas veces estos sentidos son manipulados, son redirigidos especialmente por su propia percepción natural de sus creencias. Hay que entender que estas entidades entienden y comprenden que el humano está basado en estereotipos de creencias y de emociones. Entonces, para que el humano pueda romper ese sesgo de manipulación de poder y de control, tiene primero que romper todas estas estructuras arquetípicas, filosóficas, mentales y religiosas que lo dominan y que lo pregonan a repetir patrones ya preestablecidos de control y de manipulación. De nada sirve que leas tu cálculos matemáticos, de nada sirve de que veas las estrellas y a los astros, de nada sirve de que leas tú el futuro, queriendo saber reacciones o situaciones futuras, cuando cada minuto el proceso se va desarrollando, cada minuto todo va cambiando, todos los procesos pueden ser muy diferentes, cada acción genera una situación y dependiendo de la realidad que se refleje, dependiendo de los planos dimensionales y el flujo de la información, de la interconexión que cada individuo observa, siente y vea, está interconectando con procesos de información, matrices de proyección interconectadas hacia el campo bioenergético humano, toda la estructura de la red matriz de información neuronal y el proceso del neocórtex cerebral y la estructura del cerebro es parte de una interfaz ya prediseñado, controlado y monitoreado en su totalidad para redirigir estructuras de proyección energética hacia los individuos. El humano cuando intenta interiorizar se potencializa. Cuando el humano busca algo externo dentro de sí, se debilita y se fragiliza, porque el cerebro es el que está teniendo el control de cada uno de sus pensamientos, emociones y acciones. Ok, Eduardo, damos por finalizada esta pequeña breve investigación. Te la dejamos aquí para que la entiendan nuestros suscriptores o nuestros seguidores. Sí, es importante de que se analice y se observe y que se sienta la información. El humano tiene que sentir la información que se recibe. De nada sirve de que alguien te venda un curso o te venda la información de que conectes con salvadores, con maestros, con guías, con santos, con seres de diferentes planos dimensionales, etéricos, astrales. Si tú nunca te auto observas y nunca te sientes, si tú nunca te autoanalizas y observas lo que existe dentro de ti. ¿Por qué? Porque esta mente y este cuerpo es muy fácil de manipular y estas entidades lo entienden muy bien, el sistema lo entiende bien, los grupos de poder lo entienden excelentemente bien, los gobiernos saben cómo se mueve la masa, entonces el humano tiene que entender que como un ser independiente e individual tiene que despertar y tiene que sentir con su corazón lo absoluto del ser, no esperar un santo, un guía, un humano luz o un ser superior que quiera conectar contigo o un extraterrestre que viene con su confederación galáctica. Hay que entender que ustedes lo tienen todo. Nosotros somos la esencia. Cada uno de nosotros somos parte de un ser individual y colectivo en su totalidad. Entendamos de que no solamente somos uno, somos todos nosotros interconectados, viviendo la experiencia. Cuando tú estás afuera y haces algo, cada uno al que tú haces algo se refractan, se interconectan, vive contigo, se siente igual y todos vamos a pasar por las mismas experiencias una y otra vez. Así que seamos conscientes que el nivel de percepción y de experiencia y de conciencia de cada uno se basa mucho de la información, de la filosofía, del conocimiento y de la experiencia espiritual o dogmática que viva. Entonces entendamos de que el crecimiento y el desarrollo de cada uno de nosotros es parte del proceso de la existencia y de la vivencia. Miguel. Ok, Eduardo, damos por finalizado.